Les recordamos a todos los asistentes que en la parte posterior del auditorio contamos con la entrega de los dispositivos de traducción para todos y cada uno de ustedes que requieran el servicio. Asimismo, solicitamos muy amablemente ubicarse en cada uno de sus puestos con el propósito de dar continuidad a la agenda. Ya en contados segundos continuamos con este segundo espacio de la agenda. Asimismo, queremos reiterar la invitación para que se unan a nuestra conversación digital y realicen todas y cada una de sus publicaciones en redes sociales con el hashtag o numeral biodiversidad y empresa COP16. Reiteramos una vez más la invitación para las personas que nos acompañan, se ubiquen rápidamente en sus sillas con el propósito de dar continuidad a la agenda. Asimismo, las personas que en este momento realizan su salida del salón número 2 con el propósito de poder continuar con el espacio. Les agradecemos igualmente guardar silencio, dado que ya vamos a iniciar con la siguiente presentación. Bueno, de esta manera recibimos en el escenario a Matt Haddon, líder global de biodiversidad, agua y naturaleza en ERM. Bienvenido, doctor Haddon. Yo esperaré, no hay problema. Hay demasiado tráfico todavía. Solicitamos muy amablemente. We kindly ask you to sit down so that we can resume our agenda. Now we have Dr. Matt Haddon, leader of water and biodiversity at EDR. Okay. Okay. ¿Pueden escucharme bien? ¿Sí está funcionando bien? My name's Matt. Buenos días. Mi nombre es Matt. Buenos días. Me alegra estar aquí. Yo trabajo para una firma de consultoría de biodiversidad y he trabajado 15 años allí. Yo lo he estado haciendo por 25 años en diferentes sectores, en diferentes partes del mundo. Así que estoy muy emocionado de estar aquí en Cali esta semana, de estar aquí con ustedes y particularmente con mis colegas en Colombia, Alejandro Duarte, aquí, que es el chico que tienen que hablar. Aquí en Cali me estaba diciendo que recién empezamos. Hemos hecho diferentes pilotos con 5 compañías en este momento y vamos a empezar con 2. Y de hecho Andy mismo, no sé cómo va a funcionar, pero es bastante interesante que incluso la sociedad de negocios está haciendo algo. Quiero darles algo para pensar sobre la biodiversidad, el agua y los negocios. And it buzzes. Great. Okay. Estamos familiarizados con el cambio climático, la historia del cambio climático. Probablemente ustedes han visto estas gráficas antes, donde las azules y los rojos es el cambio de la temperatura global y en ese periodo. Y nosotros sabemos lo que los científicos piensan o hacia dónde vamos a ir con respecto al incremento de la temperatura y los eventos catastróficos que van a pasar. Y justo ayer hubieron inundaciones terribles en Valencia, España, y creo que
que vi que era como en 24 horas cayó la cantidad de un año y 50 personas murieron hasta este momento y esos eventos extremos los podemos ver por todo el mundo y estamos sabiendo de ellos todos los días. En la segunda línea, pues, que estén familiarizados o no, es algo bastante similar, pero para la pérdida de biodiversidad. Esto va de verde a amarillo. Estas son las especies perdidas en un periodo de tiempo muy corto. Algo como 69% en los últimos 60 años. Estamos perdiendo especies a un ritmo muy acelerado. Entonces, las crisis con respecto a la biodiversidad, con servicios ecosistémicos, las cosas que nosotros todos obtenemos como humanos del mundo, sea que eso se llame el sector de la comida, agricultura, sea que haya agua sucia o agua limpia, se está volviendo más y más tedioso conseguirlos. Son 13 billones de dólares de PIB global y nunca pensamos en eso. Así que mucho de lo que está pasando en este momento son los negocios que están despertándose a esta realidad y que dependemos de la naturaleza de formas más concretas de las que pensamos. También puede que hayan visto este cuadro antes. Esto viene de un centro de resiliencia y que son los límites planetarios. Y trata de mostrar de formas claras dónde estamos con respecto a los parámetros clave. Los colores son más cercanos o puntos decisivos con respecto a la pérdida de ecosistemas. 44 billones de dólares de actividad económica va a billones de dólares de pérdida de producto neto para el 2030. Eso es demasiado dinero. Ahora, el Foro Económico reconoce que podía haber un incremento de 50 a 150 para iniciativas con respecto a la biodiversidad. Estamos en momentos decisivos. Los científicos que están detrás de esta gráfica, el instituto estaba en New York el mes pasado y tenía una dimensión diferente. No solamente se trata de esto que nosotros obtenemos de la naturaleza, del mundo natural. El mundo natural también es también como el que recibe las cosas que le ponemos al mundo. Y eso es lo que los managers de clima nos estaban diciendo. No se trata de dinero, sino se trata de sostenibilidad social o estabilidad social. Con respecto a los cambios, ahora tenemos hojas de ruta para la decarbonización. Creemos que hay bastantes paralelos de lo que ha pasado con el carbono y lo que nosotros hemos estado viendo en la naturaleza. Hemos estado viendo cómo las políticas globales, que más o menos son paralelas, no iguales, porque todos los países, los grandes países no se han metido en este aspecto. También tenemos metas importantes, también tenemos unos marcos de divulgación, tenemos unas métricas. La gran diferencia entre el carbono y la naturaleza es que el carbono tiene puedes trabajar con él en cierta parte del mundo y puede eso impactar en otro lado del mundo porque tiene que ver con la atmósfera global, pero la naturaleza es muy local, depende de dónde estás, tienes que entender dónde estás, tienes que entender el impacto y qué tan dependiente es tu negocio de ella. Entonces, nosotros sabemos que hay muchas regulaciones de esos requisitos globales. Es muy bueno ver el momento que se está creando aquí en Cali con respecto al acuerdo de Montreal. Hace 2 años en Montreal había como 1,000 representantes de negocios. Y se me dijo, porque no estuve en el anterior hubo solamente 40. Entonces, un interés repentino
aquí hay 3 veces más. Incluso puede que haber más. Ni siquiera sé cómo se dan cuenta de ese número porque simplemente hay demasiadas personas aquí en la zona sur. De pronto alguien me va a decir cuál es el número, pero muchas veces más el número de representantes y personas de todo el mundo que vienen a ser parte de esto. Y algo que he notado es que las compañías han estado al frente hablando acerca de lo que están haciendo. Y yo veo eso como algo bastante positivo. También los requisitos que ustedes ven acá solamente van a avanzar. Muchas más demandas para desempeño y transparencia. En el caso de negocios que vemos que está emergiendo y están las conversaciones que hemos tenido con nuestros clientes corporativos todos los días, el cumplimiento, los requisitos de cumplimiento y divulgación están allí, pero hay mucho más acerca de eso. Hay muchos otros factores que las compañías en este momento están entendiendo y este es el cambio en el que estamos en el medio de este cambio. Vemos conversaciones de directores que ahorita están a bordo de esta temática. Están empezando a pensar cómo podemos mantener una licencia para poder operar con respecto a los bienes, pero también con respecto a nuestra línea de suministros. Tuve una conversación fascinante con un tercero que crea bases de datos para grandes firmas. Y entonces está diciendo, ¿qué hacemos para la biodiversidad? Y ellos preguntan, ¿por qué? Porque los clientes, los grandes jefes nos quieren que hagamos algo diferente. Así que hemos estado viendo cómo eso se replica en las cadenas de suministro. También estamos viendo algunas de las industrias de extracción, de gas, de mineras, están empezando a pensar de forma diferente acerca de qué están haciendo al final de la vida de sus bienes, cómo se preparan para proteger y restaurar la naturaleza y la biodiversidad. Al final de muchas compañías se han dado cuenta que tienen mucha tierra y que pueden hacer algo con eso, que puede ser muy positivo. También estamos viendo una diferencia, una mejora en las finanzas. Y he visto como aquí en Cali juegan un papel importante y no vi eso en Montreal. Las compañías de seguras son uno de los primeros actores porque ellos primeros fueron los que sintieron la presión, la pérdidas grandes que no tenían cubiertas. Así que hemos estado empezando a ver cómo las compañías de seguros han estado empezando a ver sobre la economía y los fondos con respecto a la pérdida de la biodiversidad y están empezando a poner su presión. Entonces eso ayuda a otras compañías también. Entonces esos precios se están elevando y por eso tienes que mostrarles qué es lo que estás haciendo con respecto a eso. En términos simples, yo creo que lo que está pasando para los negocios, estamos en un paradigma en este momento, estamos en medio de un cambio. Thomas de Irlanda mencionó que estamos en el medio del cambio de ciencia para los científicos a ciencia para los que toman las decisiones en los negocios. Son diferentes audiencias. Si hay científicos aquí, quiero que piensen cómo puedo comunicarme con las personas de los negocios y cómo puedo los de negocios pueden pensar entonces cómo puedo entender y cómo puedo traerlo. Porque si no, entonces no voy a poder obtener entonces esa perspicacia. Entonces hay cosas que tenemos que hacer. La primera es finanzas y divulgación para los negocios. ¿Qué significa la naturaleza para su negocio? Y como ya mencioné, ese tipo de actividades. En la segunda, puedes tener ejecutivos tratando de tomar decisiones a lo largo de su portafolio, no solamente obtener un permiso para la siguiente planta que van a abrir, la fábrica que van a abrir, cómo impactan todos esos riesgos al negocio, a la cadena de suministro. ¿Cómo podemos operar esas fábricas en un mundo que no tiene suficiente agua? Hay diferentes compañías que están haciendo esa misma pregunta y la respuesta inmediata es, oh, yo tengo un permiso, yo puedo entonces tomar esa agua. Y los ejecutivos dicen, pero si hay, en 5 años va a haber agua, entonces yo lo tomo porque tengo un permiso, pero ¿qué va a decir la comunidad?
Y estamos empezando a ver ese venir de las compañías que tienen que ser mucho más perspicaces con respecto a estos aspectos. Tenemos que ver una actividad con respecto a los bienes. Tenemos que ser parte de manejar o gestionar este set de riesgos en una compañía y no solamente tener una persona de ambiente que lo haga, tiene que estar al medio de la compañía, en medio de la cadena de suministro, y vamos a ver muchas más alianzas con la comunidad de donde están sus operaciones, porque uno de los grandes cambios es de manejar o gestionar su huella a manejar su impacto en los lugares donde ustedes están, y eso es un gran cambio. Muchas compañías están tratando de entender cómo evitar quedarse atrás. Y una de las cosas que hemos visto que las personas están empezando a cambiar es la información. Y están empezando a tratar de conseguir las mejores tecnologías para poder tener información sobre el mundo y sus organizaciones. Este gráfico viene de un artículo que publicamos el último jueves aquí en Cali, donde entrevistamos a 30 líderes acerca de cómo están abordando esta revolución tecnológica de tecnología. Y una alianza que formamos y que lanzamos temprano este año, la fuerza de ventas. Esa es una gran transformación de una compañía de software, laboratorios y métricas con la medida de naturaleza también. Y creamos ese grupo porque podemos ver hacia dónde va esto. Lo que estamos tratando de preparar las compañías es la transformación que va a tener que venir a lo largo de las compañías, de las empresas. Te voy a dar un ejemplo. Esto es de Planet. Planet tiene diferentes satélites que escanea el mundo, el planeta, y están generando información real, en tiempo real, sobre un gran rango de variables de las condiciones del planeta. Así que vamos a ir de no saber qué es lo que está pasando en todo el lado a saber todo lo que está pasando. So, algo bastante interesante es que la disponibilidad de esa información, hay muchas otras fuentes también para esa información, pero esa disponibilidad está colisionando con el poder de computación que se necesita para poder entenderlo. Y los costos están bajando, así que en 1 o 2 años vamos a tener herramientas efectivas para el mundo natural y podemos tomar decisiones con respecto a los negocios, y nunca hemos tenido eso. Tienes personas que van y hacen encuestas y después 6 meses después tienen respuesta. Ahora tenemos información a tiempo real. Y uno de los mensajes críticos aquí es que las compañías eligen no meterse en esto. Entonces las ONGs, la sociedad civil, los reguladores, los prensa van a meterse en esto. Esta información va a ser bastante accesible. Y lo último que quiere hacer una compañía es empezar a dudar sobre qué es lo que debería hacer la organización cuando otras personas saben mucho más que ellos. Así que se necesita ver mucha más transparencia. Otra cosa con respecto a esta información es que nos estamos enfocando en cómo funciona el agua. Sectores clave de la economía y lugares clave en el mundo van a enfrentar problemas muy reales, desafíos muy reales. Que en las últimas 2 semanas hemos creado muchos artículos. El lunes publicamos con una de las muy grande en Norteamérica, una empresa muy grande en Norteamérica, acerca de los riesgos de negocios relacionados con el agua. Y para mí, lo más interesante, para mí fue muy interesante combinar nuestra experiencia con agua con la perspectiva de su información, la motivación que ellos tienen con respecto al impacto financiero del agua. Así que el banco
está diciendo qué estamos haciendo con respecto al agua y cómo podemos avanzar. También quiere saber cómo ellos pueden financiar la transición a un mejor manejo o gestión del agua. Esta oportunidad que está aquí delante de ellos. Este de aquí, un mapa de los Estados Unidos, que estoy seguro que ustedes reconocen. Los colores son la escasez de agua futura. Entonces, entre más oscuro, más escasa será el agua. Esto viene del Instituto de Recursos de Agua Mundial. Las compañías están construyendo nuevos activos donde el agua se está volviendo más escasa. A veces piensan en eso, a veces no piensan en eso. Hay unas tendencias muy positivas por inversión en centros de data y hay una inversión en inversiones en bajo carbono. Y algunas personas están pensando en eso, otras personas no están pensando sobre eso, pero hay una disrupción económica en lo que respecta al agua. Y cuando piensas en activos que duran 10 o 20 años, tienes que tener un mapa como estos y entender dónde deberías estar y qué haces cuando llegues a esto. No sé cuál es un mapa equivalente para Colombia, pero estoy muy seguro de que ustedes necesitan empezar a pensar muy cuidadosamente sobre esto. Quiero dejarlos a ustedes con un pensamiento. Ustedes conocen Jane Goodall, es una de estas personas, una figura importante en la conservación del mundo por décadas. Ella ha gastado su vida trabajando en África y ha hecho mucho más que muchas personas para proteger las especies. No solamente todo es catástrofe. Ustedes pueden leerla. El poder de la ingenuidad y la ingenuidad del sector privado será crítico al tratar la crisis de la naturaleza. Así que la pregunta con las que les quería dejar a ustedes es cómo ustedes y las personas que ustedes tienen influencia sobre, cómo van ustedes a utilizar el poder y el ingenio para tratar esta crisis. Muchas gracias.